Presente, presente, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bien, bien jóvenes. Entonces, lo que tú ves aquí es una fibra muscular. Dentro de esta fibra muscular se encuentra la miofibrilla. Entonces, dentro de la miofibrilla vamos a encontrar a los sarcómeros. ¿Qué son los sarcómeros? A ver. ¿Ven ustedes aquí esta manchita más gruesa, esta manchita como que más oscura? ¿Sí lo ven? Ese es un sarcómero y es la unidad de contracción muscular, ¿ya? Va a ser la unidad de contracción muscular. Cuando esta manchita se ve así como que más clarita, quiere decir que el músculo está relajado. Y cuando se ve más oscurito, quiere decir que el músculo está contraído. No te olvides que las proteínas de contracción y relajación son la actina y la miosina. Miosina, actina, ¿sí? Y también la tropomiosina, ¿sí? Esas son las proteínas que participan en la contracción muscular. Actina, miosina en mayor cantidad y también la tropomiosina. No te olvides que se denomina sarcómero a la unidad de contracción muscular. ¿Y dónde se encuentra el sarcómero? En una miofibrilla. ¿Y dónde se encuentra una miofibrilla? En las fibras musculares. ¿Y dónde se encuentran las fibras musculares? En un músculo esquelético. Sí, el músculo esquelético está formado por fibras. Toda esta es una fibra. Dentro de la fibra tenemos a la miofibrilla. Y dentro de las miofibrillas están los sarcómeros. Los sarcómeros son las unidades de contracción muscular y ahí participa la actina y la miosina contrayendo y relajando el músculo. ¿Ok? Bien, ese es el tejido cardíaco, tejido estriado cardíaco, ¿sí? Recuerden que el músculo del corazón tiene su propio impulso nervioso. Por eso, el músculo, ¿no? Como tal, hay 3 tipos de músculo: esquelético, cardíaco y liso. El esquelético es netamente voluntario. El cardíaco es involuntario con propio impulso nervioso. Y el liso es involuntario también, pero lo maneja nuestro sistema autónomo vegetativo. Al igual que el corazón, ¿no? El músculo del cardíaco, el músculo del corazón, genera su propio impulso nervioso y también es controlado por nuestro sistema autónomo vegetativo. Bien, y acá está el tejido muscular liso, que básicamente es la que mueve a todos los órganos, excepto el corazón. Así se ven los tejidos hacia un microscopio, ¿no? Esto se llama micrografía. Es una fotografía en un microscopio de un tejido. Acá tenemos el tejido muscular estriado. Mira, estas son las fibras. Negrito. ¿Observas? ¿Observas? Mira, estas son las fibras. Estas son las fibras musculares. ¿Observas? Ahí está. Tejido muscular cardíaco. ¿Sí? Ese es el tejido muscular cardíaco que vas a observar. Vamos a la foto. Vamos a observar a los núcleos y a los discos intercalares. Estos que separan a las células. Vamos a ver si observamos acá también en la foto. Perdón. Acá están las células. Y acá están los discos intercalares. ¿Sí? Que también van a separar las células del corazón, del músculo cardíaco en el corazón. Y acá está pues un tejido liso. Acá está con fibras musculares alargadas. Tienes acá también sus núcleos. Y las fibras, ¿no? Las fibras musculares, que van a estar ya más dispersas. Bien. No te olvides que el tejido cardíaco es involuntario, es el tejido cardíaco involuntario. Tejido liso, músculo liso involuntario también. Y el músculo esquelético va a ser voluntario. Bien, ya llegamos al final. Tejido nervioso. También es un tejido altamente especializado, ¿sí? Se encarga de la generación, conducción y transmisión de impulso nervioso. El tejido nervioso, pues, está disperso por todo el organismo. Está interrelacionado, es como una red que está en todo nuestro cuerpo que se comunica entre sí. Está formada por células, ¿no? 2 tipos de células: las neuronas, que son las células representativas, y las neuroglías, o también llamadas células de sostén.
Las neuroglías o células de sostén son las que van a cuidar por el bienestar de las neuronas, ¿sí? Las neuronas se van a encargar netamente de la conducción de impulsos nerviosos. Ellos van a ser electroquímicos, van a estar atentos a la respuesta del medio para enviar una señal. Y bueno, como toda persona muy hábil, como toda persona estudiosa, tiene alguien que lo cuide, que lo respalde. En este caso, ¿quién es ese alguien que cuida, que respalda, que le abriga, que le da su comidita, que le lista la mochilita a la neurona para que haga su chamba? Son las neuroglías, ¿ya? Neuroglías o células de sostén. Así es, Pietro. Las neuroglías van a rodear a la neurona y desempeñan funciones de soporte, defensa, nutrición, ¿ya? Estas células no son excitables, o sea, no responden a los estímulos, solo se encargan de cuidar a la neurona. La neurona es la que va a hacer la chamba, ¿no? De responder a los estímulos del medio. Bien. Esa es una neurona. Tiene sus estructuras, ¿no? Tiene su núcleo. Todo lo que está afuera es el cuerpo también llamado soma. Las dendritas, que son las ramificaciones de la membrana del cuerpo soma. El axón, ahí está. Las vainas de mielina que facilitan el impulso nervioso. Y al interior de las vainas de mielina tenemos a las células de Schwann. Y al finalizar, tenemos aquí el telodendrón, ¿sí? Voy a hacerlo más chiquitito para que lo puedas ver. Ahí está. ¿Sí? Acá hay otro. Tenemos acá el núcleo. Todo eso es el cuerpo soma. Las dendritas. El axón, que es la cola más larga. Acá están las vainas de mielina que permiten que el impulso nervioso sea más rápido. Y aquí está el telodendrón. Aquí en el telodendrón se encuentran los botones sinápticos, que es donde se lleva a cabo la sinapsis. Que la sinapsis es la comunicación entre neuronas y que permite el paso del impulso nervioso. Bien. Acá está, estos son botones sinápticos que se encuentran en el telodendrón. ¿Dónde era el telodendromis? Aquí, en la parte final, aquí, en la parte final de la neurona. ¿Sí? Estos son los botones sinápticos, que en realidad un botón sináptico con otro botón sináptico no se chocan, ¿no? Simplemente se juntan y se pasan los neurotransmisores, que es la transmisión nerviosa. Acá están las neuroglías. Tenemos a los astrocitos, que son estos rojitos, que se encargan de la nutrición, nutren a la neurona. Tenemos por aquí a los oligodendrocitos, ahí está, que se encargan de formar la vaina de mielina para facilitar el impulso nervioso. Tenemos a los oligodendrocitos, que van a brindar sostén, soporte, ¿sí? Entonces acá hay dos células que son neuroglías. Los astrocitos, que se encargan del sostén, y los oligodendrocitos, que se encargan de, la emoción. Los astrocitos, que se encargan de nutrir a la neurona, y los oligodendrocitos, que se encargan de sostener a la neurona y de formar la vaina de mielina, que facilita el impulso eléctrico o el impulso nervioso. ¿Ok? Aquí en esta imagen solamente hay dos neuroglías. Estos rojitos, que son los astrocitos, que se encargan de la nutrición, y estos azulitos, que son los oligodendrocitos, que se encargan de sostener a la neurona y de formar la vaina de mielina. ¿Ok? Aquí abajito habrán otras dos glías más, otras dos neuroglías. Tenemos a los microglías, que se encargan de la protección, protegen a la neurona, y a las células de Schwann, que van a formar vaina de mielina también, ¿sí? Bien, entonces con estos jóvenes finalizamos la parte teórica, la parte, se podría decir, más extensa, y lo han pasado bien, lo han hecho bien. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Todos están con su material, muchachos? Ah, ya. BDM significa vaina de mielina.
¿ya? Vaina de mielina. Vaina de mielina. ¿Sí? Es la vaina de mielina y las células de Schwann y los oligodendrocitos van a formar vaina de mielina. ¿Ya? Las células de Schwann forman vaina de mielina en el sistema nervioso central y los oligodendrocitos forman vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Muy bien. Uy. Vamos entonces. Se colgó. Listo. Vamos entonces a responder las preguntas. Vamos a leer la pregunta número 1. Aquí. Pietro, ¿tienes alguna duda, hijo? ¿Te has levantado la mano? Pietro. Pietro, ¿tienes alguna duda, hijo? Ok. Ok. Ok, no hay problema. Listo. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿no? En una competencia de skateboard, los participantes se desplazan a gran velocidad. Uy, sí, ¿no? He visto cómo patinan con eso. Siempre me gusta aprender, pero jóvenes, yo soy tan piña que te apuesto que hubiera sido la que se cayó. Dice, ¿no? Uno de ellos perdió el equilibrio, tropezó con el que estaba al costado. O sea, se accidentaron. Uno de ellos sufrió una fractura del hueso de la tibia. ¿Dónde se encuentra la tibia, jóvenes? ¿En el brazo o en la pierna? ¿Brazo o pierna? Ah, muy bien, en la pierna. Indique las células que hacen posible la reparación del hueso fracturado. A ver. ¿Cuál de todas las alternativas será la correcta? A ver. ¿Cuál de los huesos harán posible la reparación del hueso fracturado? Si bien es cierto, los osteoclastos jóvenes son los que corroen y moldean, mas no se encargan de la reparación. Claro, serán los osteoblastos. Los osteoblastos son las células jóvenes que se encargan de reparar al hueso. Pero por acá había otro dato. ¿Por qué no puede ser periosteo, jóvenes? ¿Por qué no puede ser periosteo si acá dice que es la zona de crecimiento? ¿Por qué es osteoblasto y no es periosteo? Periosteo está aquí. Fibroblasto del periosteo. ¿Por qué es la B y no es la A? A ver, ¿quién me da la respuesta? Necesito respuestas. ¿Por qué es la B? La B es la respuesta correcta. Sí, la B. Pero ¿por qué es la B y no es la A? A ver. ¿Por qué? Porque los osteoblastos son los que se encargan de reparar algo que está roto. En cambio, el periosteo es el que se encarga del crecimiento, pero de tejidos sanos, ¿sí? O sea, una vez que el osteoblasto reparó el hueso que está roto, este hueso necesita crecer, ¿no? De repente para alcanzar el tamaño correspondiente del hueso normal. Entonces ahí entra a formar parte el periosteo. Y de repente ese hueso creció deformado, o sea, creció sin forma. ¿Cuál de las células se encargará de moldearle, corroerle y darle la forma a ese hueso que está creciendo sin forma? Ah, el osteoclasto, muy bien. Jóvenes, qué inteligentes son ustedes. Bien, la pregunta 2. A ver. Aquí la palabra clave para que puedan responder la pregunta 2 es contracción rápida, sistema nervioso autónomo y sincítio. ¿Cuál es la respuesta en la 2? La B. Recuerden que ahí la palabra, claro, dice tejido formado por fibras alargadas, ya, cilíndricas, ramificadas que se han unido constituyendo una gran masa polinucleada, o sea, un tejido, ¿no? Recibe el nombre de sincítio, ¿ya? Estas fibras, dice, son de contracción rápida. ¿Por qué no puede ser la B? Porque el tejido nervioso no se contrae.
el tejido nervioso solo es excitable y responde a los estímulos. Pero, insisto, el tejido nervioso no se va a contraer. Entonces ahí descartamos la B. Debido a que recibe, dice, impulso nervioso. ¿De dónde? Del sistema nervioso autónomo o también llamado vegetativo. Entonces ahí ya la respuesta nos indican que es el tejido cardíaco. ¿Por qué cardíaco? ¿Por qué mis cardíaco y no es tejido esquelético? Porque dice que está controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. En cambio, el tejido esquelético que está junto con los huesos se controla por el sistema nervioso central, porque los músculos que están con los huesos realizan movimientos voluntarios, los movimientos que tú mandas que hagan estos músculos acompañados de los huesos. ¿Sí? Entonces aquí es la A. 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? Un dato, ¿ah? Esa pregunta es importante porque ahí puedes guardar y obtener datos. La gelatina de Wharton, ¿no? O jalea de Wharton. ¿Cuál es la respuesta en la 3? Pero no me ha enseñado. Saca la respuesta por descartes. Analiza cuidadosamente los enunciados, las alternativas, y marca tu respuesta. Dice, la gelatina de Wharton está conformada por células mesenquimatosas. Recuerden que esto es del tejido, es una de las clasificaciones del tejido conectivo. Claro, ¿no? Muy bien. Que luego se convierten en fibroblastos. Consiste en una matriz extracelular especializada con aspecto gelatinoso, compuesta principalmente por ácido hialurónico y colágeno. Este tejido conjuntivo se encuentra en el embrión. De todas, la alternativa es la B. Muy bien. La 4. La 4. La 4. Dice, las plaquetas se producen por fragmentación de células gigantes llamadas megacariocitos, que intervienen en el proceso de coagulación de la sangre. Genial. Pero pueden ocurrir diversos tipos de enfermedades y pérdida de sangre por problemas de... Claro. Tenemos, por ejemplo, la hemofilia, que es la incapacidad de la coagulación sanguínea, que es una enfermedad genética, ¿no? Relacionada incluso al cromosoma X. Entonces, ¿cuál de las alternativas, jóvenes, estaría involucrada en este hecho? O sea, en problemas con la coagulación sanguínea. ¿Seguros? Las alteraciones en la hemoglobina o la falta de vitamina K y calcio. Claro, estos elementos son los que intervienen, jóvenes, y forman parte de la coagulación. Aparte de las proteínas como el fibrinógeno, ¿no? Y la enzima que es la trombina. Bien, chicos, bien. La 5. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? En la 5, ¿cuál será la respuesta? Habla sobre el tejido cartilaginoso. Dice que el tejido cartilaginoso, ajá, muy bien, la A, ¿no? Está ahí en su material. La A, fibras de colágeno y gran cantidad de proteoglicanos. Bien. Las 6, jóvenes. Les dije que de todos los glóbulos blancos, ustedes tenían que recordar a los plasmocitos. Los plasmocitos porque son los glóbulos blancos que pues producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Pero aparte hay otro glóbulo blanco que tiene en su interior, ¿dónde está? Que tiene heparina e histamina, ¿no? También tienes que recordar cuál es el glóbulo blanco que contiene heparina e histamina y combate, pues, todo lo que es alergias. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí, neutrófilos?
Linfocitos. ¿Sí? A ver, acá. ¿Quiénes de todos estos contienen histamina y heparina y actúan frente a las alergias? Son los basófilos, ¿ya? Ujú. Son los basófilos. No te olvides, anótalo, anótalo ahí, anótalo. Jóvenes, aquí. ¿Los astrocitos son neuronas o neuroglías? ¿Los astrocitos son neuronas o neuroglías? Son neuroglías, ¿verdad? Si vamos por aquí. Los astrocitos se encargan de la nutrición. Aquí está, nutrición. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice los... ¡Uy! ¿Cómo es posible este suceso? Y ahora sí. Los de los astrocitos son un tipo de célula glial, o sea, son microglías de origen ectodérmico, que se localizan en el sistema nervioso central, ¿ok? Tienen la forma estrellada, ¿sí? Tienen forma estrellada. Debido a que tienen muchas prolongaciones que conectan el soma con otras células cercanas, ¿ok? De los siguientes enunciados sobre las funciones que realizan los astrocitos, indique el enunciado correcto. Los astrocitos se encargan de nutrir a las neuronas, ¿ok? Entonces, incorrecto, ¿ah? Proporcionan nutrientes a las neuronas. Esto es cierto. Los astrocitos proporcionan nutrientes. Se encargan, indique el enunciado incorrecto. Yo creo que aquí la respuesta debería de haber sido la C, ¿seguros? Claro. Ellos no pueden acelerar la transmisión neuronal, pues no, definitivamente. Tienen razón. Pueden fagocitar, pueden proporcionar soporte físico, pero recuerden que una de las características de las glías es que no son excitables, no conducen el impulso nervioso. Muy bien. 8. 8. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra entre los discos intervertebrales? Del texto se infiere. ¿Qué vamos a encontrar entre los discos de las vértebras? ¿Qué vamos a encontrar? Si acá hay una vértebra y acá hay otra vértebra, entre vértebras encontramos cartílago. ¿Pero qué tipo de cartílago? ¿Será hialino? ¿Será elástico? ¿O será fibroso? Entre vértebras, ¿qué tipo de cartílago encontramos? Fibroso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, claro que sí. Fibrocartílago. Muy bien. Fibrocartílago. 9. Se repite la pregunta, o sea, se repite la respuesta, pero con otro, más o menos similar, ¿no? Similar. ¿Qué dice? Dice, cuando el hueso sufre una fractura, este tiene la capacidad de volver a regenerarse, ya que existen células jóvenes en el tejido que permanecen a la espera de que algo así ocurra. O sea, hay células en tu hueso que esperan que el hueso se rompa para que lo regeneren, ¿no? Y activan para volver a formar tejido óseo, devolviéndolo a la funcionalidad. ¿Qué nombre? Claro, son los osteoblastos. Muy bien. Tejido conectivo, jóvenes. No corresponde al tejido conectivo. ¿Cuál es la respuesta? No corresponde. No corresponde. Marca la alternativa que no es una característica del tejido conectivo. A ver. ¿Deriva del mesodermo? Sí. ¿Presenta abundante sustancia intercelular? Sí. ¿Cuál sería una característica que no corresponde? La B, claro que sí. ¿Presenta diversos tipos de células? Sí.
¿Qué no corresponde? Carecer de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Sí tiene, sí hay. Muy bien. 11. Los tejidos. Los tejidos están formados por... ¿Cuál es la alternativa correcta que define cómo está formado un tejido? Avascular quiere decir que no hay irrigación sanguínea. En cambio, en el tejido conectivo, o el tejido conectivo es vascular, o sea que sí hay irrigación sanguínea. En cambio, el epitelial es avascular. El conectivo es vascular. ¿Ok? Ahora, ¿los tejidos están formados por? Claro que sí. ¿Cuál es la respuesta en la 11? ¿Cuál será la mejor respuesta para la 11? Los tejidos están formados por células que solo derivan de una capa embrionaria. No, solo de una capa no. Derivan de 3 capas embrionarias. Por un conjunto de células diferentes y una matriz calcificada, no necesariamente. Por un grupo de células similares, así es. Esa es la alternativa más atinada. Por un grupo de células similares y una sustancia intercelular. Muy bien. 12. A ver, justo lo que acabamos de hablar, ¿no? El tejido epitelial, el de la piel, dice que deriva del ectodermo de la gástrula. O sea, recuerdan que hablábamos de 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. La piel deriva del ectodermo. Puede formar estructuras de cubierta y revestimiento o estructuras glandulares. Ramón y Cajal lo considera como uno de los tejidos básicos o fundamentales junto con el conectivo muscular y nervioso. Una de las características de dicho tejido es, justo hablábamos, no sé quién me dijo, está relacionada a la irrigación sanguínea. Muy bien. Una de las características del tejido epitelial es que es avascular, o sea que no hay irrigación sanguínea. En cambio, en el tejido conectivo sí va a poseer vasos sanguíneos. Por eso esta es la alternativa incorrecta, por eso aquí no corresponde. No corresponde porque el tejido conectivo sí tiene irrigación sanguínea. En cambio, el epitelial no va a tener irrigación sanguínea. Listo. A ver, veamos lo que dice Carmela. Carmela dice que es una laboratorista clínica y a su área llegó una muestra sobre un tejido epitelial hallado en la escena de un crimen. ¡Wow! Los resultados que se obtienen después del análisis realizado por Carmela arrojan lo siguiente. Dice, tejido presenta varias capas superpuestas. Tejido epitelial, ¿ah? Si presentan capas, estamos hablando del tejido de cubierta y revestimiento. Jóvenes, si presenta varias capas, será monoestratificado o poliestratificado. ¿Qué dicen ustedes? Si presenta muy bien, poliestratificado mismo. Dice, la capa más externa es de células planas y está recubierta por queratina. O sea, es un tejido poliestratificado plano con queratina. El tejido presenta carencia de capilares e irrigación sanguínea propia, o sea, es avascular. La pregunta dice, según los resultados obtenidos, ¿a qué tipo de estructura u órgano humano podría pertenecer este tejido epitelial? A ver, ¿cuál será su respuesta, niños? Es tejido poliestratificado plano con queratina. ¿En dónde, en qué órgano vamos a encontrar este tejido? ¿En la piel, en el revestimiento intestinal, en las paredes vaginales o en la mucosa de la boca? Muy bien. Este tejido es un tejido característico de la piel. Muy bien. 14. ¿Qué dice?
El tejido epitelial se caracteriza por estar formado por abundantes células. Muy bien. ¿Qué le habrá pasado, jóvenes? Un caso. Y ahora viendo las noticias, jóvenes, en las últimas semanas han hallado, pues, varias personas fallecidas, ¿no? Como el caso de las dos señoritas que fueron encontrados acá en una ruta que une Comas y San Juan del Lurigancho, que esa ruta se llama Pasamayito. 2 mujeres encontradas muertas ahí. Luego en la selva, encontrada una mujer de 18 años descuartizada. Perdón, decapitada. O sea, ahora en este crimen que nos propone ¿qué dice que es? Una escena del crimen, ¿no? ¿Qué habrá pasado, jóvenes? Tantas cosas que pasan hoy. Ya ni pensar. Bien. Dice, el tejido epitelial se caracteriza por estar formado por abundantes células y poca sustancia extracelular. La capa epitelial que reviste el interior de las vías respiratorias a nivel de la tráquea y los bronquios es llamada, facilito jóvenes, ¿cuál es el tejido característico de las vías respiratorias? Angie, responde, hija. ¿Cuál es el tejido característico de las vías respiratorias? ¿Será monoestratificado, será poliestratificado o será pseudoestratificado? Muy bien. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el tejido epitelial que caracteriza las vías respiratorias? Te doy una pista. Es un tejido que parece que fuera de varias capas, pero en realidad es de una sola capa. Ajá. Tejido pseudoestratificado. Ciliado con cilios. A ver. Dice, durante las prácticas de historia humana, wow, Fernando, yo creo que deberá haber decido, ay Dios mío, ¿qué vocabulario? Me retracto. Acá está bien dicho historia humana, o sea, ¿va en relación con todo el texto? ¿O qué palabra debería de decir en vez de historia humana? A ver, los capos en redacción. En vez de historia, ¿qué debió? ¿O qué palabra puede reemplazar historia? Ajá, muy bien, Ruth. Claro, en una práctica de histología, obvio, ¿no? La histología es la ciencia que estudia los tejidos, que es justo lo que estamos hablando. Durante una práctica de histología humana, Fernando observa en microscopio una porción de dermis, en donde se ubicaron células y abundante sustancia extracelular, ¿ok? Las células que probablemente observa son fibroblastos. Ojo, fibroblasto, palabra clave. Plasmocitos, palabra clave. Basófilos, palabra clave. Neutrófilos y macrófagos. Sin embargo, el profesor de prácticas le dice que se concentra en encontrar una célula con núcleo de forma en carreta. ¿Cuál será la función de esta célula del tejido conectivo? Te cuento un poquito más para que conozcas a esta célula que tiene un núcleo de forma de carreta. Esta célula que tiene un núcleo en forma de carreta produce anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Dime tu hijo, dime, ¿cuál de estas células que están aquí resaltadas de amarillo producen anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas? ¿Cuál de todas esas? Esas células producen anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Te lo dije hace un par de minutos. ¿Cuál de todas esas células producen anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas? ¿Será el fibroblasto? Ah, los basófilos son los que contienen histamina y heparina, que actúan frente a las alergias. Bien, muy bien, Pietro. Son los plasmocitos, no te olvides de los plasmocitos. Son los que van a producir los anticuerpos. Entonces, en relación a esto, aquella célula que tiene su núcleo en forma de carreta es el plasmocito.
Un plasmocito produce anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas. Entonces dime, ¿cuál es la respuesta? ¿A, D, C o D? Muy bien, Flor. Muy bien, Pietro. Ahora dime. Muy bien. ¿Seguros? ¿Cuál será la finalidad de la producción de anticuerpos? Anticuerpos, claro. Los anticuerpos son proteínas de defensa. Anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas forman parte del sistema inmunológico. Los anticuerpos son proteínas de defensa producidos por los plasmocitos. Los plasmocitos son células que tienen su núcleo en forma de carreta. Otra pregunta. ¿Cuál de todas estas células es la célula representativa del tejido conectivo? ¿Cuál de todas estas células es la célula representativa del tejido conectivo? ¿Cuál de todas estas células es la célula representativa del tejido conectivo? Muy bien, los fibroblastos. Muy bien, los fibroblastos. 16. Esto no se los dije, pero ahora se los voy a decir. Las células del tejido epitelial están juntitas y comunicadas entre sí. Hay una unión, ¿no? Hay una estructura que permite que estas células estén unidas y comunicadas entre sí. Si tienes la respuesta, me la dices. Si no, yo la digo a la cuenta de 5. Voy a cerrar los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Se llaman tibio, Elías, pero completo. Son los desmosomas. Sí, tibio. Los desmosomas son las estructuras que mantienen unidas y comunicadas a la vez a las células del tejido epitelial. ¿Ya? La 17, esa sí la sabes. Los alvéolos pulmonares son estructuras de intercambio gaseoso. Están formadas por células planas, denominadas neumocitos, que favorecen el paso del oxígeno y dióxido de carbono. El tejido epitelial que lo constituye es el... Recuerden que hay tejido pseudoestratificado en las vías respiratorias, pero ya en el alvéolo como tal, el alvéolo tiene otra función, es la de intercambio gaseoso. Y ahí el tejido característico de lugares de intercambio gaseoso es el monoestratificado plano. Muy bien. 18. El tejido conectivo denso regular. Aquí está. Tejido conectivo denso regular. ¿Dónde encontramos tejido conectivo denso regular? Acá está. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido conectivo denso regular? La palabra clave. ¿Dónde la vamos a encontrar? Vamos a ver. ¿Dónde encontramos tejido denso regular? La 18. Ajá. En los tendones. Ahí vamos a encontrar tejido denso regular. 19. Las glándulas que carecen de conductos y secretan sus productos directamente a la sangre. ¿Cómo se llaman las glándulas que secretan su producto directamente a la sangre? O sea, estas glándulas van a secretar sustancias que son mensajeras químicas. Ajá. Estas glándulas son las glándulas endocrinas. Muy bien. 20. ¿Cuál es la respuesta en la 20? Dice, los condrocitos son células maduras que se alojan, acá debe decir alojan, en cavidades denominadas condroplastos o condrocetos, y forman parte de un tejido especial de sostén que se denomina tejido. ¿Cuál es la respuesta en la 20? Los condrocitos se relacionan con el tejido, claro, con el tejido cartilaginoso. Muy bien. Siguiente. Dice,
el tejido epitelial, perdón, el epitelio de los capilares sanguíneos, o sea, el tejido de los capilares, conocido como endotelio, permite el intercambio gaseoso. Palabra clave. Es un tejido que permite el intercambio gaseoso. Debido a su estructura tisular. Respecto al enunciado anterior, indique las proposiciones correctas. Jóvenes, si permite el intercambio gaseoso, este tejido tendrá una capa, varias capas, o que parecerán varias capas, pero en realidad es uno solo. Una sola capa. Entonces, tiene una sola capa, es correcto, ¿no? La 1 es correcto. Las células son aplanadas, ¿qué dices? Ya sabemos que es monoestratificado. Ahora será monoestratificado plano, monoestratificado cúbico o monoestratificado cilíndrico. Plano, claro que sí, células aplanadas, correcto. Presentan abundante sustancia intercelular. Esto es falso, porque el tejido epitelial carece, las células están juntitas y el espacio que hay entre célula y célula es muy escaso, no es abundante, es escaso. ¿Ya? Entonces, la 2 es incorrecta. La 2 no va. La 2 no va. Jóvenes, ¿tiene abundantes nervios? Eso tampoco no va. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la 21? ¿Cuál es la respuesta en la 21? Bueno, la pregunta 21. ¿Cuál sería? La C. Muy bien, la C. Hay 2 21. En la primera pregunta 21. La siguiente pregunta 21. La gastritis dice que es una inflamación de la mucosa gástrica, del estómago, que se vincula a los hábitos de vida y la presencia de una bacteria, Escherichia coli, que tolera la gran acidez de la secreción producida por las glándulas gástricas. Indica el tipo de epitelio que se daña en la afección mencionada. A ver. ¿Cuál será la alternativa? ¿Qué tejido vamos a encontrar en el estómago, muchachos? ¿Será monoestratificado o poliestratificado? Primero ubícalo. ¿De una sola capa o de varias capas? ¿De una sola capa o de varias capas? ¿Qué dices? ¿De una o de varias? De una sola capa. Es monoestratificado. ¿Sí? Su capa basal y es de una sola capa. Pero ahora esta capa será plana, será cúbica o será cilíndrica. ¿Qué dices? ¿Qué dices? El tejido que se caracteriza. Ajá, muy bien. El tejido característico del estómago es tejido monoestratificado cilíndrico. ¿Ya? Cilíndrico. Siguiente. Pregunta 22. Dice, la mucosidad que habitualmente se produce en las vías respiratorias es secretada por el tejido que cubre el interior de los conductos. Vamos a señalar verdadero o falso. Recuerden que el tejido que es característico de las vías respiratorias es el tejido pseudoestratificado. Entonces, jóvenes, este enunciado, el epitelio es pseudoestratificado, ¿es verdadero o falso? La 1. Verdadero. Entonces, con eso tachamos la C. Eso es un tip que les doy. Si tú estás seguro de una alternativa, tacha las alternativas que no están en relación a la seguridad que tú tienes frente a un enunciado. Tacha. A ver, las células epiteliales poseen microvellosidades. El epitelio pseudoestratificado no posee microvellosidades, posee cilios. ¿Ok? Falso. Entonces, tachamos. Es falso, ¿no? Sería verdadero y falso. Entonces, ¿qué alternativa no es? No es la A, porque sigue verdadero, sigue falso. Siguiente. La función de este tejido es absortiva. No necesariamente es absortiva, porque es secreción, secreta mocos. Falso, ¿no? Siguiente. Las células son homogéneas en tamaño. Falso, ¿no? Si es pseudoestratificada, van a haber células de diferentes tamaños. Entonces, la respuesta va a ser la B.
Cuando son preguntas así, jóvenes, yo les recomiendo ir tachando aquellas alternativas que no están relacionadas a la veracidad de las respuestas que tú tienes, para que no te confundas, ¿no? Y de esa manera, es un tip. También sin saber alternativas puedes hallar la respuesta, pero de eso o sea, de eso no se trata, ¿no? Tienes que saber. Bien, niños, entonces, quedan otras preguntitas que ustedes están en toda la capacidad de responderlas. Si tuvieron alguna duda, solo quedan 6 más 6. Creo que son 7 preguntas que quedan y ustedes están en toda la capacidad de poder responderlas. Bien, niños, entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy, jóvenes, con lo que respecta a tejidos. Y ya en la siguiente clase vamos a entrar, pues, a otro nuevo tema. ¿Sí? Cuídense un montón y que tengan un buen fin de semana. Adiós, chicos. Cuídense un montón, muchachos. Mucho, mucho. ¿Sí? Hasta luego. Bye, bye. Claro, vamos a entrar a órganos. Qué chévere, qué chévere. Bye, bye, muchachos. Cuídense mucho.